Bienvenido a Tiempo con Dios. Qué bueno que estás aquí. Nos alegra poder compartir este momento contigo. Creemos que Él siempre tiene algo que hablar a nuestras vidas, y hoy no es la excepción. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pon tu corazón en Dios y disfruta lo que Él tiene para tu vida hoy. Atención, jóvenes. Este sábado 23 de mayo tenemos una noche que no te podés perder. Warriors en concierto. Invita a tus amigos, arma tu grupo y vení a disfrutar con nosotros un tiempo en adoración a Jesús. Iglesia Cristiana Shekinah. Del Ceibo de San Judas, una cuadra arriba, media cuadra al sur. 6:30 de la tarde. Entrada totalmente gratis. Sentimiento divino que Dios siempre está queriendo que el hombre se expanda, se desarrolle, alcance. Óigame, la caída no se planificó para nosotros. La derrota no se planificó. La derrota se puede improvisar con malas decisiones, no indagando, no documentándose. Pues estoy pensando en un negocio que alguien quiere hacer. No hace un buen censo, el movimiento, las estadísticas, qué sé yo, una serie de elementos. Pero digo, el énfasis acá es Dios no planificó tu derrota. Dios no planificó la caída de Adán ni de Eva. Dios nos destinó a la victoria. Y es tan así que Dios reitera su deseo de victoria sobre nosotros, que no se queda con el fracaso de Adán, sino que nos lleva a través de la victoria de Cristo. Pero veamos rápidamente esto, Hebreos 2, 5 al 9, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, esto lo escribe Pablo a la iglesia de los Hebreos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Oiga eso. O el Hijo del Hombre para que le visites. Oiga qué tremendo nivel esto, hermano. Yo deseo que nos liberemos hoy. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Qué nivel, hermano. Clase arranque. Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. El que se siente inútil es porque no tiene revelación de qué vio Dios en él cuando decidió crearlo. Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. La gloria y la honra son corona de los seres humanos. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Si Dios no supiese que somos capaces a través de Cristo, jamás nos hubiera puesto en las obras de sus manos. Dios nos ha dado el enorme privilegio de que administremos sus obras. Y si le queda duda, vea el 8 conmigo. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Tremendo. Todo Dios lo sujetó bajo los pies. ¿De quién? Del hombre. Sigo leyendo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Eso es cierto. Voy al 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora el escritor se detiene un poco hablando del hombre y se concentra hablando con el mismo referente. Un poco menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿Qué es el hombre? Lo coronaste de gloria y de honra. Y ahora hablando de Cristo, coronado de gloria y de honra. A ver, detengamos un poco esto que está poderoso. ¿Qué nivel tiene Cristo y qué nivel tiene el hombre? Y esto es así, en verdad, que el valor del hombre es Cristo. No hay más que decir. El valor del hombre es Cristo. Voy a decirlo así, yo valgo lo que vale Cristo.
usted vale lo que vale Cristo. Porque el precio por usted y por mí, precio, un recurso financiero que permite establecer una transacción. Pues aquí hay un artículo y cuál es su precio. Entonces usted paga el precio de ese artículo y usted adquiere ese artículo. Cristo, para adquirirnos, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, pagó con el más alto precio de su vida. Eso me gusta demasiado. Como para andar negociando con Satanás momentos difíciles, que son duros, son situaciones difíciles, pero que no nos definen. Uno decide quién quiere ser a través del mejor recurso, y este es Cristo. Quiero seguir leyendo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Está hablando del hombre, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos, mire, ese pero, hay una transición. Aquí estoy hablando del hombre, ahora voy a hablar de Jesús, significa. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, igualito que al hombre, coronado de gloria y de honra. ¿Por qué? Por el valor que tiene el hombre, que es el mismo que tiene Cristo. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Digo, este pasaje es una tremenda bendición y muchas veces creo que por ignorancia el diablo nos hace sentir de menos categoría. A ver, voy a decir por ignorancia, pero voy a decir también por negligencia. Porque lo más triste que nos pueda pasar es que una vez que sabemos estas cosas poderosas, como lo que estamos leyendo hoy, sigamos pensando como derrotados, como fracasados, como inútil, como que me dejó y ya no me quiere. Solo porque no te salió una vez, destinaste tu vida a la desgracia. No te salió una vez, pruébela. Mire, los grandes descubrimientos, entre ellos la luz eléctrica, probaron muchísimas veces y no desistieron hasta llegar al punto que disfrutamos hoy, la luz eléctrica. Pero entonces acá vamos a entender, tenemos una perspectiva divina gloriosa. Lo llenaste de gloria y de honra. Oiga esto, decir hay una gloria que fue destinada para mí, eso es bíblico. Decir hay una gloria y una honra que me acompaña, eso es bíblico. Eso lo debemos decir, gente que entendemos eso. Hay una gloria que me acompaña, hay una honra que me acompaña. Fui destinado por Dios, por el alto precio pagado por mí, para estar rodeado de gloria y de honra. Ahora vamos a hacer una pausa con eso y quiero empezarles a explicar esta comparación entre Adán y Cristo, porque después de esto van a entender cómo voy a cerrar esta prédica hoy, muy interesante. Quiero decirles que esto es muy revelador, esta comparación de Adán y Cristo. ¿Por qué? A ambos los destina Dios para el bien. Cuando Dios pone a Adán en el huerto, lo destina para el bien, ya lo decíamos, para que gobierne, para que se enseñoree, para que sojuzgue. Y entonces Adán es la cabeza, pero de esa naturaleza caída, de la raza humana caída. ¿Por qué? Por la sencilla razón que Adán cayó. Por la desobediencia de Adán, el pecado y la muerte. Oiga, ¿por qué morimos nosotros? De una enfermedad, de lo que sea, por el pecado. Cuando Dios posiciona al hombre en el huerto, Dios no está pensando en la muerte del hombre, sino en la proyección del hombre. Y mire, nada tan frustrante para la proyección del hombre como que la muerte te visite, o como que te agarre un pensamiento de muerte y te vas a morir y ya no vas a hacer nada y no lo vas a lograr y esto y el otro. Pero bien, entonces, por el pecado de Adán, la muerte entró a toda la humanidad. Pero ahora bien,
por la venida de Cristo, por la muerte y el sacrificio de Cristo, esa naturaleza caída ahora tiene la oportunidad de tener una nueva creación. En Romanos 5:14 encontramos que la Biblia dice que Adán es figura de Cristo. ¿Oyeron eso? Quiere decir que hay una semejanza entre Adán, que trae desgracia a la humanidad, y Cristo, que trae vida. Adán era figura de Cristo. Ambos fueron hombres sin pecado original. Adán no tuvo pecado original. Jesús no tuvo pecado original. Entonces, ambos dan inicio a la vida. Adán en el huerto y ahora Cristo en su muerte y resurrección fueron ambos directamente creados por Dios. Adán nace sin pecado original y Jesús nace milagrosamente, sobrenaturalmente. Concibió del Espíritu, algo que socialmente nos hubiera tomado la burla, la preocupación. Piense de verdad, hermano. Me imagino que ya estaban buscando la piedra más grande, porque la ley decía que la mujer que salía embarazada fuera del matrimonio debía morir apedrada. Ok, nada más un poco para meter un poco de verdad, de análisis a esto. Pero oigan esto, las acciones de ambos afectaron a muchas personas. A la humanidad para condenación y Cristo a la humanidad para salvación. Adán entonces entendemos que prefigura a Cristo. Representaba el deseo de Dios para destinar a la humanidad. Pero la obra de Jesús totalmente, infinitamente, eternamente superior a la de Adán. Estamos ahí. Les doy unos 2 tips nada más y luego les voy a compartir un resumen de esto mismo. Contraste y superioridad de Cristo. El pecado de Adán versus el don de la salvación. Mientras que la desobediencia de Adán trajo condenación y muerte, el sacrificio de Cristo trajo gracia, perdón, eternidad. La gracia es un don inmerecido, un regalo gratuito de la salvación. ¿Cuál es el alcance del accionar de Adán y el alcance del accionar de Cristo? Si bien el pecado de Adán afectó a todos, el don de Cristo está disponible para todos. Oye, ese es el alcance. Pero se aplica específicamente a aquellos que recibimos la gracia mediante la fe. El resultado final es que Adán nos legó una naturaleza pecaminosa y terrenal. Cristo nos da una naturaleza espiritual, la promesa de un cuerpo glorificado para vida eterna. Paralelos y contrastes. El primer Adán, creado del polvo de la tierra, alma viviente. El último Adán, que es Cristo, creado el hombre desde el cielo, espíritu vivificante. Acción principal. Adán, el primer Adán, desobediencia y transgresión. Cristo, obediencia perfecta y sacrificio en la cruz. Consecuencia universal, entrada del pecado, la condenación y la muerte. En Cristo, entrada de la gracia, la justificación y la vida eterna. Alcance hereditario, que no se hereda el accionar de Adán, que no se hereda el accionar de Cristo. Adán afecta de forma automática toda la descendencia humana. Cristo otorga el don de la salvación a todos los que creen en él. ¿Por qué les explico esto? Por esto que vamos a empezar a ver. ¿De dónde salió Eva? Eva salió de la costilla del hombre. ¿Y quién hizo a Adán? Dios. Adán fue hecho del polvo. Ahora, cuando Dios hace a Eva, ya Adán no era polvo. ¿Por qué ya no era polvo? Porque ya le había dado el aliento de vida. Ya Adán era un ser viviente. Y me gusta que entendamos esto. Si Eva sale de Adán y Adán es figura de Cristo, entonces tenemos que estudiar algo ahí. Eva era una creación más refinada que la de Adán. Pero la Biblia me dice que de Adán, el creado a imagen y semejanza de Dios,
Qué lindo, eso me encanta. Dios sacó a Eva. Adán era de barro, Eva no era de barro. Eva, una creación doblemente refinada por Dios. Eva es la versión mejorada del hombre. Ahora, si estamos estudiando esta analogía, digo entonces, con la novia del Cordero, las bodas del Cordero es la unión de Cristo con la iglesia. La iglesia es la chavala de Cristo. La iglesia no puede nacer ni existir si no es de Cristo. Y eso me gusta. El destino de la iglesia es seguro. Es más, ahí lo decían en este lado, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es Cristo mismo. El cuerpo de Obed. El cuerpo de Obed es Obed. Espíritu, alma y cuerpo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de Cristo. Entonces, oigan eso. Sin Cristo no hay iglesia. La iglesia es Cristo. Entonces la iglesia no debería tener temor. La iglesia no debería tener incertidumbre. La iglesia deberíamos avanzar firmes y seguros si tenemos entendimiento de eso. Entonces hay un vínculo indisoluble, hay un vínculo inseparable. Cristo es la iglesia. La iglesia es Cristo. Y todo hemos dicho, no sé, un par de domingos atrás, toda la historia de la fe llega a un punto en que ya Cristo vino a cumplir la ley y los profetas. De Cristo para atrás, todo queda cumplido en Cristo. Y de Cristo para adelante hay una nueva apertura, que eso se llama la gracia. Bueno, aunque entre en vigencia después de la resurrección de Cristo, porque cuando Cristo está vivo, todavía está en vigencia la ley. Ojo con eso, los que estudiamos la Biblia. Cuando Cristo está vivo, está en vigencia la ley. Por eso la Biblia dice que Él no vino a abrogar la ley y los profetas. Cristo vino a cumplir la ley. Entonces, en el ministerio de Cristo está en vigencia la ley. Él vino a cumplirla. Cuando se da inicio a la gracia, en la resurrección de Cristo se apertura el periodo de la gracia. Ahora, lo que yo quiero que entendamos es, no hay destino incierto para la iglesia. Hay un vínculo inseparable entre Cristo con la iglesia. Mire, oigan esto, nadie debe estar tan seguro de los días que deparan a la humanidad como la iglesia de Cristo. Mire, Adán fue hecho de barro, Eva salió del hombre ya vivo con el aliento de vida. Pero esa naturaleza pecaminosa de Adán llega hasta antes de Cristo. ¿Cómo así? La herencia del barro se acaba hasta que Cristo empieza. Ahora, no quiere decir que todos tenemos ya la dicha de pertenecer a esa iglesia gloriosa. No. Les dije la vez pasada, hay tres grupos: los judíos, los gentiles y la iglesia de Cristo. Entonces, la enorme diferencia es que cuando venimos y aceptamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, ya no somos del grupo de los gentiles como todos los demás. De hecho, no somos judíos porque no nacimos en Israel. Y ya no somos gentiles porque los gentiles son todos los que no son judíos y no tienen a Cristo. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya no somos gentiles. Somos la iglesia de Cristo. Entonces Cristo tiene esa relación amorosa. Si usted quiere ir a buscar una analogía ahí, puede ir a revisar un poco Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. Dice, nadie aborreció jamás, oigan esto, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así Cristo con la iglesia. Entonces la Biblia está cargada de enseñanza relacionada a la relación intrínseca de Cristo con su iglesia. La iglesia está destinada a la victoria.
La iglesia es la única institución divina que va a llegar hasta el tiempo final. Porque la iglesia es Cristo y ya se lo estoy mostrando. Óigame, sin Cristo no hay iglesia. Me encanta eso. Sin Cristo no hay iglesia. La iglesia es Cristo. Y Cristo va a llevar a su iglesia, que es su cuerpo, a destino seguro. Si va a paliar demonios, los va a paliar. Si va a resucitar a los muertos, como ya lo hemos visto, los va a resucitar. Mire, lo hizo con Israel. Abrió el mar rojo, cayeron codornices, Dios santo. Y todos los juicios que van a venir sobre la tierra van a venir a fin de Cristo coronar su señorío y celebrarlo con su amada iglesia. Entonces usted no se deje engañar por la naturaleza pecaminosa heredada de Adán, sino que disfrute el nuevo nacimiento de la naturaleza aperturada, transferida, sostenida por Cristo. Yo tengo un nuevo nacimiento, usted tiene un nuevo nacimiento. Oiga, nacimos no para luchar. Cualquiera nace para luchar sin tener que pertenecer a la iglesia. Nosotros nacimos para triunfar. Y digo esto porque de repente luchamos toda la vida y nunca vemos una. Entonces el énfasis es, yo no nací para luchar, nací para triunfar. Yo pertenezco a la iglesia gloriosa. Esto es lo que hemos estado leyendo desde el inicio. Quiero citar eso. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Les repito esta parte que es muy inspiradora. El cuerpo tiene la función de relacionarnos con el mundo exterior. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, estamos obligados a funcionar para aquello por lo cual fuimos alcanzados. Si la iglesia es el cuerpo y el cuerpo se relaciona con el mundo exterior, voy a repetir porque sé que lo he dicho esto, la iglesia es el lado visible de Cristo. La iglesia es el recurso que ejercita la autoridad de Cristo, lo dije el domingo pasado. La iglesia no es para estar arrinconados, llorando, quejándonos, y me abandonaste y me dejaste. Esa iglesia es la iglesia que no tiene revelación de que son una parte de Cristo. Entonces disfrutamos esto. Los hombres naturales fueron hechos de barro. Y Eva salió de ese hombre hecho de barro. Pero Adán era figura de Cristo. Entonces ahora estamos entendiendo. Cristo fue hecho con un ADN divino. El origen de Cristo es milagro. Cristo nació de un milagro. Los milagros pertenecen a Cristo. Vamos. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los milagros no deben ser extraños para la iglesia, porque pertenece a un Cristo cuyo origen es milagro, se sostiene con milagro, respaldado por el Dios de los milagros. No puedo seguir heredando una mentalidad de fracaso, de derrota, de intimidación, porque yo sé cuál es mi origen y yo sé cuál es mi final. ¿Sabe usted? ¿Y dónde la perdemos? En el trayecto. Si sé cuál es mi origen y sé cuál es mi final, debería estar tranquilo. Pero en el trayecto la perdemos. El enemigo te habla y te hace creer una cosa. Te dice, eres inútil, no puedes, te va a salir mal. Esta vez vas a fracasar. No fuimos diseñados para el fracaso. El fracaso no es parte de nuestro diseño. Fuimos llamados para heredar bendición. Yo soy más que vencedor por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces mi destino es la victoria, mi destino es el triunfo. No debo tener temor a las adversidades del trayecto. Son distractores momentáneos que te quieren robar el enorme privilegio de pertenecer a la iglesia gloriosa. ¿Oyeron eso? Avancemos con paso firme, con paso seguro. Avancemos entendiendo de qué naturaleza está hecha la iglesia. Lo peor que le puede pasar a un miembro de una iglesia es ser inactivo, infuncional, no hace nada, no picha, no cacha, no batea y ni de barra sirve. Dios santo, hay veces que hay gente que sirve de barra, hermano, porque es lo que pueden hacer, hacer porra, pero qué triste no servir ni de barra. Óiganme esto, en la iglesia no hay miembros con células muertas. Dice la Biblia, Efesios 4, todo el capítulo, dice del 16, tal vez me refiero a esto, 16, 17, dice: cada uno, según la actividad propia de cada miembro, va creciendo. Quiere decir que cuando yo vengo al cuerpo de Cristo, yo recibo una naturaleza de miembro. En la iglesia no hay miembros muertos. Hay gente que dice la iglesia que se va y la iglesia que se queda. Yo mismo lo he predicado algunas veces, pero la verdad es que la iglesia que se queda nunca fue iglesia. La naturaleza de la iglesia es que jamás se va a quedar, porque la iglesia es Cristo y jamás Cristo se queda. Mire, sentido común, le estoy hablando con una lógica simple. La iglesia jamás se queda, la iglesia jamás pierde, la iglesia jamás va a ser derrotada, va a ser procesada, va a ser probada. Esa es otra cosa, porque está en la Biblia. La persecución de la iglesia fue un recurso divino, más bien para que la iglesia avanzara y se proyectara. Mire, las adversidades no significan estancamiento. Las adversidades significan oportunidad para demostrar las convicciones que uno tiene. Me gusta. ¿Qué diferencia? ¿Sí o no? La iglesia es Cristo. ¿Cuántos pertenecen a la iglesia de Cristo? Gracias por acompañarnos en Tiempo con Dios. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. No te quedes solo con esto. Lleva lo que Dios habló a tu familia y amigos. Nos vemos en el próximo programa.